Ya, muy buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a ir esperando, por favor, que vayan ingresando. Desde sus compañeros. Quería saber, por favor, si me escuchan bien. Sí, Lice, se le escucha. Ya, hola, hola, perdón, ¿me escuchan? Sí, Lice, se le escucha bien. Ya, muy bien, gracias. Creo que ya estamos una mayoría para que podamos empezar, por favor. Bueno, según lo que hemos ido avanzando, tendríamos que tomar en cuenta que hay un grupo que falta exponer en relación al trabajo pendiente. Por una emergencia van a exponer, por favor, al inicio de la segunda etapa. Entonces vamos a seguir, por favor, con lo que corresponde. Vamos a ser un poquito tolerantes porque es una situación un poquito complicada de salud. A ver, no sé si están todos, pero quiero revisar. El grupo que falta sería de Alejandra Ramírez, Jessica Quinteros y María Ocampo. No, Lice, es Alejandra Ramírez, Juliana García y Arledo Campo. Ah, ya, perfecto. Entonces, Juliana García, Alejandra Ramírez y Ocampo, ¿no? Jessica Quinteros está con nosotros. Creo que no viene. Y Daniel Cazón tampoco, por lo que veo. Ya. Raro, pues. Quinteros, Jessica. Ella nos faltaría en todo caso. ¿Ya? Entonces creo que ya está la mayoría, chicos. Veremos. A ver, voy a ir llamando lista, por favor, para hoy día, 6 de abril. Nayeli Guaita. Presente, Lice. Brian Águila. No. Giselle Borda. Presente, Lice. María Zené Cardona. Presente, Lice. Daniel Cazón. Entonces, él no. Raquel Delgado. Presente, Lice. Melissa Fernández. Presente, Lice. Juliana García. Presente, Lice. Itzia Guerra. Presente, Lice. Sonia Gutiérrez. Ya. Presente, Lice. Dylan Hayasa. Presente, Lice. Ángela Mamani. María Ocampo. Presente, Lice. Mireya Peredo. Jessica Quinteros. Presente, Lice. Y Alejandra Ramírez, que va a entrar después. Aprovechando que está aquí Jessica, consultarte por favor. Creo que tú faltas para la exposición, ¿no? ¿Estabas en algún grupo? Sí, Lice. Hice mi trabajo sola. Ah, ya. ¿Lo has hecho solo? Sí. Ya. ¿Y lo tienes tal vez listo? Sí. Ya, por favor, si nos puedes exponer, te voy a habilitar. Un ratito. Voy a aprender la computadora y un ratito le comparto. Ya.
Te lo voy a ir poniendo entonces. Para que podamos ver. Aunque Jessica, mira, haremos lo siguiente. En la segunda etapa, por favor, vas a exponer, porque igual hay que estar con tus compañeros. Está bien, lice. Ya, hay un grupo que va a iniciar. Ya, entonces vamos a tener las dos exposiciones, por favor, muchachos, después. Voy a aprovechar para que de una vez vayamos avanzando. Muy bien. Ya, tenemos que ir tomando en cuenta, por favor, vamos a empezar en la segunda etapa, que es el hombre en el contexto del trabajo. Muy aparte de todos los procesos, los conocimientos genéricos que hemos ido viendo, hay que ir tomando en cuenta ahora, por favor, un poco el contexto nacional sobre todo, ¿no? Cómo es en la cultura popular, la cultura organizacional. Vamos a ver un poquito más adelante y si podemos investigar también ese movimiento económico fuerte que es la economía informal, ¿ya? Que no tiene obviamente un proceso como organización, pero sí genera movimiento, genera ingresos, no deja de ser, como hemos dicho, una organización como tal. Ya. Para resumir lo que era la evolución obviamente histórica del trabajo, chicos, hay que remontar y hay que volver a comentar dos aspectos muy importantes, ¿no? ¿Cómo ha sido congregado? Como hemos dicho, en la antigüedad había un predominio del régimen que era netamente la esclavitud. En distintos procesos y etapas, digamos, de la historia, la esclavitud, sobre todo cómo ha llegado, por ejemplo, a Bolivia, ¿no? A través de Potosí, por ejemplo, que era un referente de los esclavos que los españoles han traído, ¿no? A las personas negras desde África u otras regiones donde han podido, simplemente cumplían como esclavos la tarea que se les encomendaba a través de esto, ¿no? De los amos, del capricho que podía tener un amo, la tarea que tenía que hacer, sin horas, sin reconocimiento, sin alimentación, etc. Obviamente, solo esclavitud, ¿no? Durante la Edad Media estamos hablando que el trabajo estaba caracterizado ya por la servidumbre y obviamente el cooperativismo. El siervo o el colono, en este caso era el trabajador que gozaba de cierta independencia, y el señor feudal tenía propiedades parcial sobre el siervo, sobre parte de la tierra que trabajaba, ¿no? El siervo, parte de las ganancias que podía tener a su trabajo en la cosecha, en el reconocimiento. Había normas que obviamente el señor feudal manejaba. Acá regía obviamente el predominio de la jornada de sol a sol, en donde ellos trabajaban netamente en la tierra que era dueño. El señor, aunque no era agotadora, bueno, se respetaba ciertas festividades religiosas, ciertas costumbres. Y ya aquí, si te das cuenta, van poniendo en cuenta lo que era las normas, digamos, de una cultura, ¿no? De la cultura laboral, la cultura en el mismo espacio. Todo tiene que ir de esa mano. ¿Por qué no hemos trabajado? ¿Por qué hay feriados en Viernes Santo, en carnavales? Tenemos una cantidad de feriados en el año laboral en Bolivia que están regidos obviamente por esto, ¿no? Por estos aspectos. Cuando hablamos un poquito de la jornada de trabajo, cuando se ha implementado en la era industrial las maquinarias, la situación del trabajador obviamente se ha agravado. Ya no dependían solo de su esfuerzo, ¿no? O de la mano de obra barata o de la mano de obra fuerte que se presentaba, ¿no? El dueño de los esclavos o el señor feudal tenía interés en la conservación del esclavo y del siervo, pero en cambio la enfermedad del obrero en la fábrica en nada perjudicaba al propietario siempre y cuando tenga maquinaria.
y obviamente era más fácil simplemente cambiarlo, despedirlo o alguna cosa, ¿no? En esta época, en esta era. Por eso se tenían unas jornadas laborales que eran entre 14 y 16 horas. Bastante, ¿no? Por un sueldo mínimo, con riesgos, con pocos cuidados, con poco interés de parte de los dueños de fábricas en esa época. Estos dueños de fábricas se preocupaban por hacer y producir las máquinas y que el empleado simplemente las produzca en mayor cantidad, ¿no? No les interesaba la seguridad ni nada de aquello. A consecuencia de esto, por la imposición de parte de los patrones, trajo consigo obviamente una lucha que ha sido por varios derechos que han tenido los trabajadores en varios espacios, intentando reducir obviamente a 8 horas el trabajo por 8 horas de descanso y 8 horas de una actividad familiar o amplia o de recreación, ¿no? Estaban enfocadas más o menos en esa sesión. Obviamente, chicos, es importante mencionar que siempre ha habido distintos puntos de lucha. Aquí quiero hacer un paréntesis porque es bueno recomendar algo de parte de la historia, que ha sido uno de los principales empresarios, digamos, con una visión amplia, no solo en cuestiones de eficiencia económica, sino también de recursos humanos, como era Henry Ford. Como todos deben saber, Henry Ford ha generado el primer vehículo que era el modelo T. Era su revolución, obviamente, industrial, al crear las líneas de producción, ¿no? Estas líneas de producción eran similares, nos dice, a las líneas de carnicería que existían en ese tiempo, donde la carne de caballo y de reses pasaba por distintas etapas y de ahí sacó la idea, ¿no? Para tener una línea de producción de automóviles, que era mucho más rentable, economizaba costos, pero que ha ayudado, digamos, a que se contrate mucha gente. Henry Ford ha sido de los primeros multimillonarios, ¿no? Por todos estos ingresos que él ha tenido, se ha convertido en uno de los hombres más ricos del mundo en realidad, es reconocido como tal. De esta forma, o teniendo esta facilidad, lo voy a decir, de tener una cantidad amplia de dinero, Ford ha podido, ha ofrecido para atraerse a los mejores trabajadores, básicamente, de la competencia, ¿no? Entonces ha ofrecido las 8 horas diarias y 5 días a la semana, con una mejor ganancia. Entonces, aunque evidentemente la lucha por las horas es de los sindicatos, de las personas que han fallecido, obviamente, Henry Ford también ha ayudado, digamos, al reconocimiento del trabajo, dando mejores oportunidades, ¿no? De esta forma es que muchos empresarios también han buscado dar mejores condiciones para reclutar a los mejores, ¿no? A los mejores trabajadores. Entonces, si te das cuenta, era una de las primeras etapas con lo que ya se hablaba de gestión de las personas, ¿no? Dar un espacio mejor, dar mejores condiciones para que las personas puedan tener aquellos puntos, ¿no? Entonces, de esa forma, con esa lucha, es que se ha conseguido que se pueda trabajar bajo esas disposiciones, ¿no? De las 8 horas de trabajo. Como les digo, si no me equivoco, es referente al 1 de mayo y de la muerte de varios obreros en Estados Unidos, ¿no? Que conocida como la masacre de Chicago, donde han lanzado bombas, había grupos de choque, ¿no? Que eran los rompehuelgas. O sea, parte de la historia está relacionado netamente a esa lucha por mejores condiciones de trabajo. Como les digo, los empresarios también han dado un aporte al buscar mejores condiciones a través de los mejores empleados, ¿no? Obviamente los empresarios como Ford no lo hacían porque por ayudar a la gente, ¿no? Buscaban su conveniencia, que era tener los mejores empleados y aumentar algo en los beneficios que ellos percibían, ¿no? Que es algo que se sigue haciendo actualmente, ¿no? Van a escuchar mucho el término de headhunter en recursos humanos, o como lo llamamos nosotros, cazadores de cabeza. Es un término relacionado, chicos, porque son los reclutadores que van por cargos, sobre todo de gerencia, ¿no? O cargos altos. Entonces, estos headhunters
se especializan obviamente en reclutar personas y sacar a veces de una empresa a otra, donde les pueden ofrecer mejores condiciones, mejor salario, mejores beneficios. Entonces está abierto esa posición, ¿no? En que puedas ofrecer algo mejor, y el que te ofrece algo mejor, obviamente vas a poder firmar con ellos, ¿no? Entonces existe desde ya hace mucho tiempo esa posibilidad, ¿no? Entonces, como decíamos, corresponde a América por en América Latina, porque con España se han dado estos primeros reglamentos o estas primeras leyes. La primera ley que se ha implantado en pleno siglo XVI por la jornada de 8 horas, ¿no? Así, a través de las constantes luchas, como decíamos, que tuvieron un epílogo sangriento en la masacre de Chicago en 1886, y como les digo, Henry Ford implementó estos beneficios en 1914, es así, ¿no? Cuyo símbolo universal es el 1 de mayo, obviamente, el Día del Trabajo actualmente en todo el mundo, ¿no? Los trabajadores han logrado distintas conquistas, sobre todo de un marco legal, ¿no? Que hasta ahora se mantiene y son irrenunciables, y que han sido reconocidos incluso como derechos humanos, ¿no? Pero en Bolivia, la jornada de trabajo se ratificó en el Tratado de Versalles de 1919, establecido en la ley del 21 de noviembre del 24 y reglamentada por el Decreto Supremo del 16 de marzo de 1925, donde la jornada máxima de trabajo son de 8 horas. En la ley especifica obviamente que los varones deben trabajar 48 horas semanales y las mujeres 40 horas semanales. Cosa que lamentablemente no en todas las empresas se aplica, ¿no? Es decir, en muchas empresas ingresan a veces una media hora antes, durante toda la semana, no trabajan a veces los sábados, que debería ser lo justo para las mujeres según la norma, ¿no? Pero no es, como les digo, una pauta o un requisito que muchas empresas deben cumplir, que lamentablemente por la idiosincrasia y la cultura a veces dejamos pasar esos aspectos, ¿no? No se cumple a totalidad la ley. También hay que mencionar que en el anteproyecto del Código de Trabajo del 70 dice que es el periodo durante el cual el trabajador permanece a disposición del empleador, incluyendo el tiempo de traslado a su fuente de trabajo. El trabajo nocturno tendrá una jornada máxima de 8 horas, según lo que dice la norma actual, ¿no? La jornada legal de trabajo no podrá ser aplicada a los gerentes, directores, apoderados administrativos, los que trabajan a comisión, sin horario o por ser personal de alta confianza de la empresa, también se denomina así, ¿no? Así como los trabajadores ocupados en las labores de vigilancia, ¿no? Los guardias de seguridad. Y finalmente se prohíbe el trabajo nocturno de mujeres y menores de 18 años, también algo que no se cumple de acuerdo a la Ley General de Trabajo en Bolivia, ¿no? ¿Por qué? Porque hay guardias de seguridad, bueno, que están entre los 19 años, panaderías u otro tipo de rubros que están ligados con este tipo de trabajo. Existe todavía una cierta explotación en Bolivia. Para hablar de la formación histórica del derecho de trabajo en Bolivia, como les digo, hay que hablar, chicos, ahorita de la parte macro, para ir centrándonos en Cochabamba, en Bolivia. En Bolivia el derecho del trabajo para ser tal, tuvo que pasar por 3 etapas, nos dice, ¿no? La cual era la etapa precolonial, la colonial y de la república. La primera etapa precolonial no había problemas sobre la reivindicación de los derechos, ya que el trabajo era colectivo y basaba en la cooperación simple. De ahí es donde existe el trabajo comunitario, el trabajo, incluso las leyes comunitarias, ¿no? Que todavía siguen aplicándose de acuerdo al lugar y a la cultura, sobre todo, que se maneja, ¿no? La imposición que debe existir. La reivindicación o la reclamación de lo que uno pertenece. Hacíamos referencia a esto prácticamente en la segunda etapa, donde se habla de un cambio total, ya que el indígena no tenía derechos porque se encontraba en una postura de esclavo subordinado al conquistador. No fue hasta la tercera etapa de la República que el empleador contaba recién con derechos, ¿no? O cómo se han ido manejando los mismos. La primera ley laboral se dio el 23 de noviembre de 1915, de donde todavía se sigue basando prácticamente toda la Ley General de Trabajo.
donde establece el descanso dominical. La segunda norma se dio en el año 1920 y reglamentada en el derecho a la huelga. Y el 24 se establecen normas sobre accidentes de trabajo, reduciendo la jornada a 8 horas, ¿no? Y la implementación, obviamente, de nuevas normas, sobre todo en lo que refiere a lo que es seguridad y salud ocupacional. Ahora, para entender este proceso de constitucionalización o reformas que han favorecido a los trabajadores laborales, hay que figurar el año 1910 y que dicta una nueva constitución en 1917, donde figura por primera vez los derechos fundamentales de los trabajadores en nuestro país. Se trata de incorporar algunos principios laborales en el referéndum del 31, pero esta situación se prolonga hasta el 38, incorporando el régimen social que consagra los derechos fundamentales de los trabajadores, ¿no? Es decir, el derecho social se refiere básicamente, chicos, a que tienes derecho a un seguro de salud, ¿no? Actualmente los más cuantiosos, voy a decir, en número o en cantidad de afiliados son obviamente la Caja Nacional y la Caja Petrolera. Hay una serie de o seguros médicos o seguros sociales también, tanto entre privados, que se han denominado, ¿no? Están por la cantidad de empleados que refiere. O sea, estos seguros de la Caja Petrolera o Nacional, no sé si alguien estaba o algún familiar, realmente colapsan por la cantidad de gente y la poca facilidad o espacios que pueden tener. Por eso se han incorporado nuevos seguros, ¿no? De donde uno puede incluso inscribirse. Irónicamente, la ley te dice que no puedes salirte de tu seguro e irte al otro que te parece mejor. Pues toda la vida, o sea, la empresa, ¿no? Yo como empresario me afilio, digamos, a la Caja, toda la vida voy a estar en la Caja Nacional. A menos que haga todo un proceso que es un papeleo largo, hay que hacer un juicio en el cual se demuestre obviamente que la atención, por ejemplo, de la caja no es buena y por eso me quiero ir a otra caja. Entonces todo un proceso muy largo, muy difícil y las empresas prefieren no hacerlo. Por eso es que hay varios otros seguros, ¿no? O puntos de seguridad social. Entonces, además de la caja, uno de los beneficios sociales también es la AFP, ¿no? Donde el ahorro para la vejez, denominado así, donde se tiene todavía muchas observaciones por el manejo que se tiene, la poca información de la reinversión, ¿no? Si ustedes sabían, la AFP, ¿qué es? Es como un ente del gobierno, obviamente, donde ustedes depositan su dinero y para que esta institución genere ganancias, utilice ese dinero para invertir en otras cosas. Y te dan obviamente un mínimo, ¿no? Cuando te jubilas. Realmente es una pena porque si ese dinero lo usara uno mismo, probablemente tendría mejores ahorros, mejores intereses, ganaría o invertiría en otra cosa. Sin embargo, la ley es así de clara, ¿no? Pero la norma te dice que tienes que tener ambos puntos de seguridad social, ¿no? Tanto la AFP como un seguro de salud. De esta manera serían los derechos fundamentales que tienen los trabajadores y que han sido decretados por ley el 24 de mayo del 39 y elevado a rango de ley general el 8 de diciembre de 1942. Entonces, esta fecha, 8 de diciembre del 42, es donde está incorporado, como les digo, la Ley General de Trabajo, que ha tenido algunas variaciones a la fecha, pero no son en gran medida, ¿no? Para resumir, como les decía, la Ley General de Trabajo del 42 regula las relaciones laborales en Bolivia, las relaciones entre empleadores y empleados, que obviamente son complejas y la normativa local se actualiza periódicamente para que las empresas puedan adaptarse a las condiciones laborales modernas. Sabemos que ha habido un gobierno un poco más autodenominado socialista donde se ha generado muchos aspectos, ¿no? Como el doble aguinaldo, como más feriados que han inculcado, que han sido a veces más políticos que a necesidad. Lamentablemente esto ha hecho que, imagínense que están en la cancha, ¿no? Y suben el precio de algo, o sea, no vuelve a bajar. La interpretación de las leyes o los decretos supremos también son regidos de esa forma, más o menos, chicos. Es decir, se genera una ley, por ejemplo, que va a dar beneficio al empleado. Entonces, muy pocas veces o de una forma muy difícil
se va a volver a bajar, digamos, esas leyes o esas normas, ¿no? Por ejemplo, el segundo aguinaldo, probablemente en mucho tiempo no se vuelva a hablar de aquello, ¿no? Porque se tiene que verificar un incremento como es el Producto Interno Bruto. Entonces son aspectos que hay que analizar, que hay que tener. Pero esta Ley General de Trabajo, como pueden ver, se actualiza periódicamente, generalmente cada año, donde hay nuevas normas, nuevas necesidades. Por ejemplo, en la Ley General de Trabajo ya debería ingresar o debería implementarse lo que son los deliveries, ¿no? O sea, los deliveries trabajan bajo una norma que no existe. ¿Tienen seguro ellos? No. ¿Aportan? No. Están relacionados bajo un sindicato, una asociación, o sea, no hay nada de eso. Entonces la ley, como ven, o los decretos se actualizan de acuerdo a la necesidad, a la relación o al actuar que vas a tener vos dentro del marco legal de la sociedad. Entonces constantemente se tiene que ir tomando esas pautas. Entonces esto solamente es un resumen, chicos, para que entendamos, ¿no?, cómo está manejada la ley de trabajo en Bolivia. La relación laboral será obviamente regulada por el Ministerio de Trabajo como la entidad que controla que se cumplan todas las leyes laborales y los decretos supremos también. Algunas de las cosas importantes a tomar en cuenta en la legislación laboral, perdón, es que actualmente para el 2020 el salario mínimo nacional es de 2.122, que se está manteniendo actualmente, ¿no? Estaríamos hablando que existen 13 sueldos según esta norma, 12 sueldos de enero a diciembre, más un aguinaldo, más una prima, que va de la prima, es como les decía, si la empresa muestra que ha tenido ganancias o ha tenido utilidad al momento del cierre fiscal, se puede tomar en cuenta como un sueldo número 14. En algunas instituciones como las mineras tienen 15 o 16 sueldos, en la banca tienen 15 sueldos, dependiendo mucho, como ven, el movimiento que pueda manejar. Incluso cada institución puede tener un reglamento interno en el sentido que no está aprobado por el ministerio, ¿no? Pero es un reglamento o una norma que está basada en acuerdos entre la parte empleadora y los empleados, ¿ya? Las horas de trabajo estándar, obviamente, como ven, son 8 horas al día. Ojo que la ley dice que si trabajas más de 8 horas, tendrían que reconocerte como horas extra, que se paga el doble de la hora de trabajo. Los feriados se paga el doble, perdón, el triple, y los dominicales se paga el doble. Entonces, si van a trabajar en domingo, deberían pagarse el doble por esa hora, ¿no? Por esas horas de una hora común. En feriado, el triple. La ley, pero dice que de acuerdo al rubro con el cual están representados se puede mover. Por ejemplo, nosotros en Kingdom, evidentemente, trabajamos todo el tiempo, ¿no? Por el rubro. Pero el personal tiene un día libre en la semana. Entonces la ley dice que puede existir esa pauta de acuerdo al rubro que puedas utilizar un día libre a la semana como compensación de ese domingo. Está dentro de la ley y es válido, ¿no? Después de cumplir un año de trabajo, por lo general lo que se hace es contratar a alguien y tienes 3 meses de prueba, ¿no? 89 días en un contrato interno. Después de este tiempo, ya pasas a indefinido. Una vez que eres indefinido, esta es la escala más o menos, chicos, de vacaciones que deberían tener cualquier persona. De 1 a 5 años son 15 días de vacación. De 5 a 10 años, de 1 a 4 años, perdón, es el 15 días. De 5 a 10 años son 20 días de vacación y de 11 años en adelante deberían ser 30 días de vacación. Ese es el régimen con el que se manejan los días, por si acaso, de vacaciones. Como les decía, ¿qué tipos de relaciones laborales pero existen en Bolivia? Existen los trabajos que pueden ser, o los contratos que pueden ser verbales como escritos, porque según la legislación laboral, una relación laboral contiene los siguientes puntos, ¿no? La prestación de servicios en un horario específico, como les decía. Tienes que tener un horario de ingreso y salida, ya sea en horario de oficina, horario cosido, etcétera, de acuerdo a la necesidad. La subordinación y dependencia. Entonces tiene que haber una subordinación hacia tu empleador. Y la dependencia generalmente se verifica, puede ser por el contrato
o incluso por la marcación, ¿no? Se han visto, existen biométricos en todo lado, entonces de esa manera muestran que existe ingreso y salida y cumplimiento de estos horarios, ¿no? Entonces hay una dependencia del empleado al empleador. Las recibir una remuneración, un salario, que es preacordado obviamente en el contrato. Y si cumples estas tres condiciones, automáticamente se tiene que considerar que existe una relación laboral marcada o una dependencia laboral entre el empleador y el empleado, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado, chicos. Aunque no me crean, el trabajo, la ley de trabajo te dice que esos 3 meses de prueba que les decía de 89 días te sirve para ver cómo es la persona, si es puntual, es responsable, cumple con el perfil que quieres realmente. Si por alguna situación te olvidas notificar hasta los 89 días, ¿no? Porque hay que hacer una evaluación previa del trabajador para ver si pasa a contrato indefinido o no. Me ha ocurrido también, chicos, o sea, pasa que te olvidas y la persona continúa trabajando más de 90 días, entonces ya es directamente indefinido. Entonces, un error no tener en cuenta las fechas, las evaluaciones, el reconocimiento, todo lo legal, porque te genera un problema grande después. O existen estos casos que las personas durante esos 3 meses trabajan bien, todo, pero después tienen otra actitud. No, eso se puede ir trabajando obviamente con los memorándums, etcétera, pero hay que tener mucho cuidado obviamente al momento de contratar. Y como ven, estos aspectos son los que dice la ley de trabajo que hay que manejar. Cuando el contrato es indefinido, obviamente el más utilizado para regular las relaciones en Bolivia, cada contrato laboral escrito o oral, puede ser escrito o oral, se considera indefinido. Este es el único contrato que puede establecer un periodo, como les decía, de 90 días para el empleado. Durante este periodo, el empleador puede determinar la relación sin obligación de terminar la misma, y los empleados pueden usar este periodo para instalarse en la empresa. Entonces, pasar los 91 días, si lo quieres despedir, tienes que pagarle el finiquito, ¿no? Entonces, por eso, como les decía, importante cerrar el ciclo de los 3 meses previos y después puede ingresar a indefinido, ¿no? Ya conoces el tipo de trabajo, a la persona, si realmente te ayuda o te sirve o no en esta instancia. Existen los contratos de periodo fijo, ¿no? Que es un contrato a plazo fijo, es aquel que por su condición establece un plazo determinado de vigencia. El contrato de periodo fijo debe estar escrito y debe indicar el periodo de duración del empleo. De acuerdo con la legislación laboral, este tipo de contrato puede aplicarse a las siguientes condiciones. Los trabajadores con contrato de duración determinada no pueden realizar actividades directas de la empresa, porque este tipo de contrato puede ser utilizado solo para personas que apoyan actividades no relacionadas con la actividad principal. Es lo que llamamos terciarizar servicios, ¿no? Si un empleado fijo de la empresa se encuentra temporalmente incapacitado para trabajar, las empresas pueden contratar a un trabajador temporal con este tipo de contrato hasta que el empleado pueda volver a sus actividades normales. O lo que pasa también que contratamos por natalidad, ¿no? Cuando una mujer tiene 90 días previos antes del día del nacimiento, ¿no? 45 días antes del nacimiento y 45 días después. Entonces se hace un contrato temporal de 3 meses por esta razón, ¿no? El empleador no puede contratar al mismo trabajador más de una vez utilizando el mismo mecanismo, ¿no? Entonces la norma te dice que si lo contratas por tiempo determinado, tienes que hacer otro tipo de contrato. Obviamente hay algunos huecos legales, ¿no? Que nos podemos ayudar para que se pueda contratar de esa forma. A ver. Si una empresa necesita apoyos, recursos adicionales durante un determinado tiempo, nos dice la norma, o durante un periodo de tiempo, puede contratar trabajadores a plazo fijo durante ese periodo de aumento para cubrir todas las necesidades de la empresa. Si requiere recursos humanos adicionales en un largo plazo, deberá contratar mediante un contrato laboral indefinido, que es lo que nos dice la norma. Pero de acuerdo a la necesidad y al punto, se puede hacer contratos diferentes, ¿no? Un empleado puede ser contratado con este tipo de contrato hasta 2 veces,
En caso contrario, un tercer contrato ya debería ser automáticamente indefinido, que es lo que se utilizaba antiguamente, ¿no? Contratabas 3 meses, hacías pasar 2 semanas, volvías a contratar 3 meses, pasaban otras 2 semanas, volvías a contratar, o sea, se basaba netamente en los contratos de 3 meses con otra regulación u otro título, pero ya no se puede hacer más que 2, ¿no? Y la tercera indefinida. Cada contrato de periodo fijo tiene una duración máxima de 1 año. En algunos casos, cuando son ya aspectos profesionales, consultorías, etcétera, ¿no? Y de acuerdo a las leyes laborales en Bolivia, un contrato de periodo fijo requiere la aprobación del Ministerio de Trabajo. Para ser validado hay que llevar un ejemplo del contrato, argumentando la razón para que te puedan aprobar el mismo. Si el empleador no cumple con este requisito, el contrato se considerará indefinido. Entonces hay que ser bien detallados. Los abogados laboralistas están bien enmarcados en esto, ¿no? En ambos tipos de contrato, los empleados tienen derechos y obligaciones, incluidas las contribuciones a lo que es el seguro social. Muchos de estos están relacionados, chicos, con estas consultorías externas para sedes, la alcaldía, para otro tipo de acciones o de actividades, ¿no? Antes de continuar, chicos, porque esta parte también es interesante, ya se va a acabar el tiempo. Lo voy a cortar acá, por favor, chicos, porque se puede hablar mucho de lo que viene. Prefiero tomar el tiempo necesario para aquello. Vamos a cortar acá, por favor, y les voy a mandar el link en un momento más. Y sus compañeras ya deberían tener, podríamos empezar obviamente con la otra etapa, ¿no? Que es las exposiciones faltantes del trabajo de de un grupo y de una persona independiente, ¿no? Entonces, chicos, por favor, les voy a cortar y les envío en un par de minutos el link, por favor, para que vayamos ingresando también, nuevamente. Gracias.